Bienvenidos nuevamente a esta charla. Y bueno, vamos a continuar hablando. Ha sido interesantísimo darnos cuenta la importancia que ha tenido el vino en las culturas, pero también el significado tan importante que ha tenido en las religiones. Entonces, bueno, pues ahora en esta parte me gustaría pedirles que nos compartan el sentido que dieron las religiones en la época de Jesús al símbolo del vino. ¿Sí? Bueno, pues empiezo platicándoles un poquito antes de la época de Jesús. Bueno, el vino está total y absolutamente ligado a todas las religiones, aunque digan que no, porque todas las religiones surgen de otras, o sea, son como ramas. Entonces, ha estado estrechamente directa o indirectamente relacionado. Entonces, no podemos ver alguna relación con una ausencia de vino. En la historia de la humanidad se ha descubierto muchísimas cosas en la arqueología y muchos de los descubrimientos han llevado a dar con el vino relacionado con el ser humano, pero también con el aspecto religioso. Si hablamos, por ejemplo, las primeras religiones de la historia fueron politeístas, absolutamente todas. El ser humano necesitaba explicarse las cosas. O sea, eso de quién soy, a dónde voy, no creo que fue de Sócrates, Platón y Aristóteles. Esto viene desde inicios del ser humano, perdón, ya como Homo sapiens. Entonces se empieza a cuestionar, empieza a preguntarse, ¿y cómo puede explicarse lo que no entiende? Por medio de seres mágicos, místicos, hasta duendes puede ser, por ejemplo, en los druidas en Irlanda. O sea, empiezan a relacionar todo lo que no entienden con dioses. Por eso las primeras religiones politeístas, perdón, hablaban del dios del sol, el dios del agua, el dios de la tierra, los romanos y los griegos, que si el rayo, los titanes, lo que no comprendían y que era algo malo eran los titanes, o sea, los terremotos, los huracanes, los maremotos. Entonces siempre el ser humano ha tenido necesidad de explicar las cosas y lo hizo por medio de la religión y por eso eran politeístas. ¿Sí? Ya después, ahorita vamos a hablar de las primeras religiones monoteístas. Pero si hablamos, por ejemplo, de las primeras culturas, tenían hasta dioses protectores de la vid. O sea, rezaban. No, pues yo también les rezaba ahorita para que no se echaran mi mezcal y mi tinto. Pero en esa época sí rezaban al dios Soma, los Vedas, por ejemplo, que eran los antecesores de los hindús, en Tracia al dios Abasio, a Osiris en Egipto, a Amón en Libia, que bueno, Egipto y Libia están pegados en África, y también después en la antigua Grecia y los romanos, los griegos, por ejemplo, como comentabas, nombran a Dionisio. Fíjate cómo sería de importante, o sea, comparan el vino, nada más dense una idea, con la vida, con la fertilidad, con el amor, con el rayo, o sea, cómo sería de importante que estaba a la misma altura en el Olimpo de los dioses romanos. Recordemos que aquí pasó algo muy importante. Por lo general, por ejemplo, llegaron los españoles y nos cambiaron todo, cultura, idioma, comida, religión. Llegan los ingleses a África y órale, les cambian todo, a Sudáfrica, a Australia. Pero con los romanos cuando conquistan Grecia pasó todo lo contrario. O sea, dijeron, caray, estos griegos están bien adelantados en cuestión de política, en cuestión de religión, en cuestión de construcciones. Entonces absorbieron todo y dioses. Pero nada más les cambiaron los nombres. Entonces a Dionisio, como comentabas, le pusieron Baco, que era el dios del vino. De hecho, hay una escultura hermosísima, fíjense cómo trasciende del Renacimiento de Miguel Ángel, que se llama el Baco, que fue muy criticada porque es un hombre que en vez de pelo tiene uvas y tiene un sátiro aquí abajo. Búsquenla después en internet, es hermosísima esta escultura, que de hecho lo criticaron mucho porque tiene un poco cuerpo de mujer, pero bueno, es una escultura hermosa. Entonces empiezan a relacionar a los dioses con el vino, o sea, empieza a haber un dios del vino y las fiestas, las festividades en Roma se empiezan a relacionar con el cultivo de la vid. Fíjense, aquí en América, por ejemplo, en el calendario azteca que tenían, era un calendario que eran unos fregones en esa época, porque ya tenían calendarios de 365 días, ya sabían cuánto duraba el ciclo, el año, o cuánto duraba un día, las 24 horas. Entonces, el calendario de los romanos estaba basado en la siembra y la cosecha de la vid. Entonces, veamos, la alabanza a los dioses
se basaba en eso, en ver cuándo sembraban y cuándo cosechaban, ¿sí? Cuando se extiende el vino a culturas como India, como China, como los persas, pues sí, ahí no fue tan importante el vino en los rituales religiosos, vaya, sí lo utilizaban, pero no era parte fundamental como en los hebreos, por ejemplo, o en los cristianos ya, en los primeros cristianos, no era tan importante. Por ejemplo, los egipcios decían que el vino eran las lágrimas de Horus o el sudor de Ra. Sí, guácala, guácala, quién sabe qué desodorante se pondría. Aquí en América, no tiene que ver con el vino tinto, pero aquí en América los indígenas tenían sus fermentados, el tepache y el pulque, que bueno, a mí no me lo haces tomar ni en drogas, esas cosas. Los he probado y no me gustan. Pero bueno, estos eran bebidos en sus rituales, en sus sacrificios, en las alabanzas a los dioses en las pirámides. O sea, pues también tenían su bebida, una bebida alcohólica que era para adorar a sus dioses, ¿no? No sería vino, pero era al final de cuentas una bebida alcohólica que al tomarla te cambiaba la percepción o te podía hacer sentir bien o te podía hacer tener un sentimiento diferente. Los vikingos, por ejemplo, los vikingos sabemos, bueno, que estuvieron más o menos en el 600 después de Cristo, que fueron, bueno, picudísimos ahí en lo que es todo el Báltico, lo que es Finlandia, Suecia, Noruega, etcétera, etcétera. Entonces, los vikingos también eran politeístas, recordemos que tenían a su dios Odín y tenían varios hijos y llegar al Valhalla y todo este rollo. Una vez al año se iban a las montañas y hacían rituales, hacían sacrificios humanos y de animales, para que vean que no nomás aquí matábamos gente, también allá, y tomaban vino en cuernos de animales. O sea, el vino era parte importante del ritual de sus religiones. Después, cuando hablamos de las religiones monoteístas, las tres grandes religiones monoteístas, la primera fue el judaísmo. En el 1850 más o menos, todo este rollo que ya sabemos de Dios que se le aparece a Abraham, le da la tierra prometida, luego vienen los hijos, todo el rollo es muy interesante ver, algún otro día lo platicaremos, esta división que se hizo de la esposa de Abraham, Sara, y de la esclava Agar, que tienen dos hijos diferentes, y de ahí sale el judaísmo y del otro lado el islam. Entonces, bueno, como en el judaísmo, porque la tierra prometida era una tierra excelente para el cultivo de la vid. Entonces, cuando llega Abraham, se empieza a cultivar la vid. Y entonces la primera religión, el judaísmo, la primera religión monoteísta, empieza a ser parte básica de sus rituales. Todavía hasta la fecha los judíos utilizan el vino y el pan ácimo, ¿es ácimo? Sí, ¿verdad? Que no lleva levadura. Ácimo. Que no lleva levadura, entonces lo utilizan en sus festividades. O sea, es parte importante y hacen bendiciones con el vino en el judaísmo. Después del judaísmo, en el año 0, del 0 al 33, sabremos, surge el cristianismo. Y también, bueno, ¿qué más queremos que Jesús la muestre? Bueno, en la Biblia, según lo que investigué, se nombra 150 veces al vino. ¿Cómo va a ser algo penado? ¿Cómo va a ser algo que alguien diga, no, es que eso va en contra de la religión? No, pues no, todo con moderación. Entonces, estas veces, o sea, esa cita de las bodas de Canaán, me parece maravilloso ver cómo transformó el agua en vino y por orden de su mamá, porque ahí se le cuadró a María. O sea, me parece importantísimo ver, vaya, un personajazazazo como Jesús, que haya tenido como parte central su vino y que se haya querido quedar en el vino, está cañón, ¿eh? Entonces, bueno, vemos esta otra religión monoteísta, esta gran religión monoteísta que surge del judaísmo. Ya después del cristianismo, pues ya sabemos que se dividen en ortodoxos, en católicos, y de ahí ya vienen anglicanos, protestantes, etcétera. Y luego la tercera gran religión monoteísta, el Islam, los musulmanes. Hoy en día los musulmanes es muy curioso. En sus tierras es donde empieza el cultivo de la vid. Y resulta que hoy lo tienen prohibido. Les comentaba hace rato que estábamos platicando que en mi vida me haría musulmana. No, en mi vida. Van a pensar que soy una alcohólica, pero no, nada más me gusta disfrutarlo. No, ¿cómo crees? Yo cuando fui a Egipto, Mariana, no es que vaya muy seguido, ¿no? Pero fui en un momento y efectivamente no toman vino.
Yo recuerdo que salía a caminar por las noches, a veces a buscar alguna cosa en alguna tienda porque se me acababa la comida o algo, tarde en la noche, y se veían ahí los grupos de hombres. Y pues ya ves que aquí en México pues siempre está la caguama o todo, ahí absolutamente no, totalmente sobrios, platicando juntos, conviviendo, pero sobrios. De hecho, o sea, cuando tú vas, yo tuve la oportunidad mi hija estudió en Abu Dhabi, tuve la oportunidad de ir ahí a Jordania, y las bebidas, o sea, los jugos, las agüitas, son carísimas. Claro, de algún lado tienen que ganar los restaurantes. O sea, yo decía, qué horror ser restaurantero acá, ¿de qué vives, no? O sea, aquí, pues, digo, en Occidente, un restaurantero gana del vino, ¿no? Y allá dices, pues, todo carísimo, carísimo, porque no ves vino por ningún lado. O sea, está penado. Y no te toca ir en el Ramadán, porque ni como turista ya te fregaste. Mi hermana le tocó ir a Marruecos, yo nunca he ido a un país, musulmán, me muero de ganas de ir. Pero a mi hermana le tocó el Ramadán en Marruecos y dice que era una cosa espantosa, porque ni para los turistas. Bueno, es que ni siquiera te hacen la habitación del Claro, del o sea, hotel, nada. Entonces, bueno, hablando de esta otra religión monoteísta, pues es increíble, a ver, como que siempre satanizamos a los musulmanes y decimos, todos son terroristas, todos son, no, ni más, o sea, es una parte pequeña que son extremistas y los demás son gente común y corriente, que entendamos o no su forma de vivir, pues a lo mejor nuestra pequeña mente occidental no lo entiende, pero bueno, a final de cuentas, antes de que llegara Mahoma, aproximadamente, Mahoma nació en el 570 después de Cristo, si no me equivoco, y antes de que llegara Mahoma sí bebían vino, sí era parte de la cultura árabe. Pero cuando llega Mahoma, implantan el Corán, bueno, no me lo van a creer. Mucha gente cree que los musulmanes eran, que por Mahoma se volvieron polígamos. No, desde antes los árabes eran polígamos. A ver, Jacob no tuvo 3 esposas, no tuvo a José con Rebeca, que era la que más quería. Bueno, eran polígamos. Esas son sus costumbres. Entonces, en el Corán es cuando ya se impuso que no podían tomar vino. Pero otra de las religiones monoteístas, pues se utilizaba el vino, ¿no? Pero ahorita ya, de hecho, eran lugares donde se sembraba mucho vino, y hoy en día ya no es un negocio lucrativo, porque ya no lo toman, entonces, pues, ¿para qué? Claro, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, esto es como un paseo por todas las religiones, que en todas ha sido importante el vino, absolutamente en todas, politeístas o monoteístas, ¿no? Qué interesante, Mariana. Una de las cosas que también quería recordar antes es que para los judíos, o más bien los israelitas, el vino, como hemos dicho, tenía una gran importancia, y sin embargo, pues siempre a la luz de la virtud, ¿no? Les comenté cómo los nazireos renunciaban al vino, pero también renunciaban para separarse de lo que no fuera judío. Por ejemplo, cuando los babilonios conquistan Jerusalén, destruyen el templo y se llevan a todos los israelitas a Babilonia, que le conocen como el exilio, hubo algunos jóvenes israelitas que eran cultos, que estaban bien formados, y entonces el rey de los babilonios los quiere para su servicio y les da de los mejores alimentos que le da a su corte, entre ellos el vino. Y entonces es ahí donde aparece el profeta Daniel, que él dice, yo no quiero porque no quiero ser como ellos, quiero mantenerme en mi religión. Y entonces también renuncia, o en la Sagrada Escritura, la renuncia al vino también es, no porque sea malo, sino para mantenerse separado de otras religiones, del paganismo, ¿no? Y ahora me tocaría abordar la visión de Jesús. La verdad es que es muy difícil, porque querer decir que sabemos lo que pensamos, o sea, que sabemos lo que Jesús pensaba, pues es ir mucho más allá de nuestras capacidades, ¿no? Creo que podemos reflexionar, y tomando en cuenta esto que se ha dicho sobre el pensamiento israelita del vino, podemos reflexionar un poco y tal vez acercarnos un poco a lo que Jesús pensaba. Tú mencionaste las bodas de Caná.
particularmente se menciona el vino en la vida de Jesús, en las bodas de Caná, en la Eucaristía y cuando Jesús habla sobre la viña y la vid. En las bodas de Caná, Jesús transforma una cantidad ridícula de agua en vino. Los exegetas, que son los que se dedican a examinar la escritura minuciosamente, por ejemplo, decir si Jesús convirtió 6 tinajas, ellos decían, bueno, ¿qué tinajas había? ¿Cuánto contenían en esas tinajas? Y entonces, ¿cuánto vino? A eso se dedican los exegetas, ver todos esos detalles. Y calculan, creo que 520 litros de vino. 520 litros para la pachanga. Mi hija se casa el año que entra, ¿no podrán echarme la mano? Pues hay que ver cómo lo hacía Jesús. 520 litros de vino. Bueno, si hubieran sido 52 personas en la boda, imagínate, 100. O sea, Claro. entonces, sí, la verdad es que es una cantidad enorme. Y muchos exegetas decían, es imposible que Jesús haya hecho eso. Hay una tendencia que inició por algunos teólogos en el siglo pasado. Hay un nombre ahí que les conviene saber, se llama Rudolf Bultmann, es un teólogo muy famoso, muy interesante, pero uno de sus puntos particulares es desmitificar el Evangelio. Entonces él decía, es imposible que haya hecho 520 litros, entonces seguramente no lo hizo así, seguramente no existió el milagro, seguramente es una imagen, hay que interpretarlo de otra manera. Pero mirando con sencillez a Jesús, que hacía sus milagros para mostrarnos que es el Hijo de Dios, yendo en contra de todo lo que puede ser una desmitificación del Evangelio, y creer que hizo los milagros, nos preguntamos, bueno, ¿por qué hizo tanto? Una cosa que observamos es que convirtió el agua al vino. ¿Qué significa el agua? ¿Qué significa cuando nos lavamos las manos? Significa que esperamos purificarnos. Yo no tengo un microscopio, o no tengo un escáner biológico, o un contador Geiger para ver si mis manos están libres de cualquier cosa. Cuando yo me lavo las manos, espero que estén limpias, pero realmente no lo sé. Cuando utilizamos el gel, esperamos que el gel nos limpie, pero en realidad no lo sabemos con certeza absoluta. Y creo que ese es un signo muy importante, porque todas las acciones del ser humano que miran hacia su propia salvación o incluso hacia la salvación de los demás, cuando nosotros sabemos que otra persona está yendo por un mal camino, nosotros le decimos, no vayas por ahí, y no te hacen caso porque dicen, yo voy a hacer lo que yo quiera. Todas nuestras acciones son de esperanza. Espero ayudarle, espero poder hacer las cosas. Todas nuestras acciones son agua. Y Dios lo transforma en vino. Lo transforma en lo que nosotros esperamos que sea, ¿no? Y que sea una cantidad tan grande no es extraño a toda la creación, porque una de las características de Dios, no solo el Dios de los cristianos, no solo el Dios de los israelitas, no solamente el Dios de los musulmanes, Dios en general, la concepción de Dios es un Dios que hace las cosas siempre sobreabundantes, siempre sobreabundantes. Todos los números que existen en la naturaleza siempre van muchísimo más allá de lo que sea suficiente, necesario o que sobre. Va muchísimo más allá. Pensemos simplemente en la inmensidad del cosmos. Es enorme, es simplemente incalculable. Exacto. Si nosotros utilizáramos, por ejemplo, un día de nuestra vida para recorrer 1 kilómetro cuadrado de la Tierra, 1 kilómetro cuadrado diferente, no solamente recorreríamos un 20% de lo que es la superficie de la Tierra. No podemos recorrer ni siquiera nuestro planeta. El universo es simplemente imposible. Y todas las cosas, a mí me impresiona mucho, por ejemplo, los granos de polen que existen en una flor para fecundar un solo óvulo. Son millones de granos de polen.
Y así es toda la creación es siempre sobreabundante. Entonces, cuando Jesús hace esa cantidad, no es extraño, no nos debería sorprender, pero sobre todo nos maravilla por cómo Dios se derrocha por el hombre. Y cómo también nos enseña a nosotros derrocharnos por los demás, porque el derrocharnos siempre crea el amor, nos lleva al amor y el amor recíproco. Después, en esa transformación del vino, el Señor Jesús, habiendo dado esos signos, como tú decías, bueno, obedece a su madre. Y es algo también interesante porque el hecho de que Jesús haya dicho sí a su madre, él antes le había dicho, todavía no ha llegado mi hora, el hecho de que le haya dicho que sí significaba, ya empecé mi camino hacia la cruz. Si él hubiera dicho no, mejor después, él habría muerto después. Pero en el momento en el cual hace su primer signo, Jesús dice, por ustedes, por ti, y empieza su camino hacia la cruz. La viña es un signo también muy bonito. En Isaías capítulo 5 hay un canto de la viña que es muy semejante a una parábola del Evangelio, donde también Jesús habla sobre unos viñadores malvados que matan a los enviados del dueño de la viña que los envía para que le den los viñadores la parte de la cosecha, ¿no? Porque les ha arrendado la viña y pues le tienen que pagar la parte. Los matan y finalmente matan al hijo. En el libro de Isaías, esa historia de la viña habla de que la viña también fue cultivada, se le dio todo lo que necesitaba para que pudiera dar frutos, pero no da uvas dulces, da uvas amargas, uvas agrias, que no sirven para nada, ni para comer ni para hacer vino. Y esa imagen Jesús la retoma porque precisamente Él espera de nosotros que demos frutos buenos, no agrios. Los frutos buenos significan la justicia, la generosidad, la fidelidad, la rectitud, la veracidad. Y en cambio, encontramos desafortunadamente en nuestro mundo muchísima injusticia, abuso, mentira, etcétera, ¿no? Entonces, la primera cosa que Jesús dice sobre la vid ya en concreto y sobre la uva es: tienes que ser un buen fruto. Ahorita me acuerdo de una historia que les quería platicar hace un ratito, de cómo inició, o bueno, cómo interpretaban los monjes del medioevo el inicio del vino, de la vid. Cuentan que Noé, cuando estaba cultivando la vid, se le apareció el diablo. Y el diablo le dijo: yo te ayudo, pero mira, para hacer esto vamos a hacer un sacrificio. Y Noé dijo: bueno, vamos a hacer un sacrificio. Y el diablo trajo 4 animales: un cordero, un león, un chimpancé y un cerdo. Y los degolló. Y dejó que su sangre mojara el terreno donde iban a cultivar las vides. Y se dice, los monjes de medioevo decían que por eso cuando tomas vino, al inicio eres como un cordero, tranquilo. Si tomas un poco de vino, entonces te conviertes en un león, te envalentonas, dices cosas que son divertidas, pero sobre todo te envalentonas, ¿no? Si tomas demasiado y te empiezas a emborrachar, eres como un cerdo, que incluso se orina a sí mismo y a los demás. Eres sucio, eres desagradable. Y si tomas totalmente, entonces eres como un mico, que solamente trata de entretener a los demás, pero sin ningún sentido. Entonces, así explicaban los monjes el por qué el vino puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Volviendo a la imagen de Jesús y la de la vid, Jesús en su parábola dice que los viñadores malvados matan al hijo. Y esa es una imagen también que nos viene muy bien a nosotros, a las personas en el tiempo de Jesús y a nosotros. Porque ¿qué significa matar al hijo? Ahora podemos hacer lo que queramos. Matar a Dios significa: ahora yo soy el dueño y yo puedo hacer lo que quiera. No tengo a nadie que me mande, no tengo a nadie
que me diga cómo tengo que hacer las cosas, no tengo ningún límite. Si Dios está muerto, todo es posible. También lo decía Dostoyevsky, si no me equivoco. Y esa imagen de la vid es muy importante para nosotros, donde tenemos que aprender que, que Dios no nos impone su ley como algo ciego, como una imposición, como algo que tenemos que obedecer simplemente porque Él lo dice, sino porque su ley es algo bueno, bueno para nosotros. Perdón, alguna vez había escuchado yo que la vid se comparaba, creo que lo he leído en varios lugares, con los cristianos, ¿no? Que la vid, o sea, es como los frutos que da Dios también. Sí, O sea, que todos los cristianos somos el fruto de Dios y nos vamos reproduciendo y vamos como contagiando a los demás y van saliendo más y más y más uvitas, digámoslo así, ¿no? sí, es verdad. Esa es la imagen de la vid y los sarmientos, que está en el capítulo 15 de San Juan, donde Jesús, él dice que Él es la vid. Es otra imagen que utiliza. Él dice, ahora ya no es Él el dueño de la viña, ya no es Él el que ha cultivado, ahora Él es la vid. Porque los sarmientos no pueden dar frutos si no están unidos a la vid. Pero si están unidos a la vid, pueden dar un buen fruto. Entonces, efectivamente, como tú dices, si nosotros estamos unidos a Dios, podemos dar un fruto y ese fruto son las uvas buenas, ¿no? Eh, Creo que me he terminado un poquito el tiempo y a lo mejor lo que falta les puedo platicar después. Bueno, pues ha sido un recorrido maravilloso por este mundo del vino y adentrarnos un poquito en la importancia del significado del vino para las religiones. Bueno, pues he aprendido muchísimo gracias a ustedes dos. Y bueno, pues ahora nos vamos a lo más profundo del tema, que es hablar un poquito sobre el significado del vino en la Eucaristía. O sea, por qué Jesús lo toma como símbolo junto con el pan, siendo estos dos alimentos pues comunes para la mayoría de las personas? ¿Y por qué Jesús lo elige? Y dejando un milagro, verdaderamente el milagro de la Eucaristía, el sacramento de nuestra fe, el milagro de su presencia real en la Eucaristía. Padre, ¿nos podría ahondar un poquito más en eso, por favor? Claro que sí. Em, de nuevo lo hago un poco temeroso porque es imposible aparcar a Dios, ¿no? Em, Creo que una cosa muy importante para nosotros y todos los que están viendo este, esta pequeña entrevista es que nos demos cuenta que la pregunta ¿por qué Dios lo eligió? Es, es algo que no podemos responder con unas cuantas palabras, que solamente se puede responder en la contemplación, en el mirar a Dios, porque yo espero poder reproducir un poco esa contemplación para que se vea la riqueza que hay y que es prácticamente como imposible contarlo, sino que solamente el que se mete y lo contempla puede apreciarlo al menos un poco. La Eucaristía es un sacramento, es decir, un signo sensible que da la gracia. ¿Sí? Hay signos sensibles que nosotros sabemos que no dan la gracia. La gracia es la presencia de Dios en nuestra alma, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos hacer la señal de la cruz en la fe católica y no nos da la gracia, pero en cambio cuando somos bautizados, cuando comulgamos, cuando nos vamos a confesar, en el mismo matrimonio se recibe la gracia. Eso es lo que significa un sacramento. Pero la Eucaristía es algo peculiar. Fue llamada por un filósofo famoso, Santo Tomás de Aquino, el sacramento de los sacramentos, porque añade el aspecto de la relación personal, ¿no? Porque esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, significa que efectivamente cuando comulgas hay una relación personal. En los otros sacramentos sabes que Dios está en ti, pero en la Eucaristía es algo mucho más personal. Eligió el pan y el vino. En el Salmo 104 se habla sobre estos elementos y también un tercero que es el aceite, que también es un elemento para los sacramentos, para la unción de los enfermos. El pan que da fuerza al hombre, el vino que da alegría a su corazón y el aceite que da brillo a su rostro.
Eh, también el vino, quería platicarles o comentarles una cita que me gusta mucho también de Isaías. Gracias. De Isaías, está en Isaías capítulo 25, versículo 6, dice: prepararé al Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, vinos refinados. Entonces, gracias. Entonces, el vino no solamente es la alegría de ahora, sino que también representa la alegría escatológica. Escatología significa lo que viene después de la muerte, el juicio, el cielo, el purgatorio y el infierno, lo que viene después. Entonces, la alegría escatológica significa una alegría plena, una alegría que no tiene fin, que es plena. Nosotros en esta vida siempre tenemos alegrías que no son plenas, porque tenemos que lidiar, por ejemplo, con la muerte, que la muerte de nuestros seres queridos, que siempre deja un hueco enorme en nuestro corazón. Siempre tenemos que lidiar con eso, por eso nuestra alegría no es plena. Algunas tendencias psicologistas de nuestro tiempo nos dicen, bueno, pero no te tienes que preocupar, etcétera, etcétera. De acordísimo, puede ser muy bueno, pero la promesa escatológica es mucho más profunda, porque nos dice, no te afecte, te afecta, claro que te afecta, pero por eso tienes la resurrección, volverás a ver a tus seres queridos. Entonces, el vino significa no solamente la alegría de esta tierra, sino la alegría escatológica. Hay un signo más que no habíamos comentado. Bueno, comentamos que la vid es que Jesús se identifica con la vid, em, y nosotros somos los sarmientos, pero también ahí podemos encontrar que cuando Jesús se identifica con la vid representa su encarnación. Nosotros eh, hemos tenido el pecado original, según la fe judeocristiana, y, y algo con lo cual podemos reconocer este pecado original que a veces es rebatido por nuestra cultura moderna, es que todos, si hacemos un examen de conciencia sincero, podemos encontrar que podríamos ser mejores y que no lo somos por nuestra culpa. Podemos ir hasta que no hicimos caso de algún consejo, porque fuimos débiles, porque nos dejamos llevar por por la, este, por malas inclinaciones, pero podemos encontrar eso en nuestras vidas, el problema del pecado original. Y Jesús, cuando Él se encarna y dice, yo soy la vid, me parece a mí esta idea que es maravillosa, muestra cómo Dios no fracasa. Porque ahora que Él se ha hecho hombre, ahora que Él se hace vid, no hay vuelta atrás. Es posible vencer, es posible que las cosas sean mejores. Sí, sí pueden ser peores, pero cuando Él se encarna, muestra que Dios no fracasa al Él mismo hacer las cosas correctamente. Em, Jesús hace su cuerpo y su sangre del pan y el vino en la cena judía. Em, Ahí con sus discípulos, y seguramente él tendría todo este pensamiento de sus ancestros, de la Sagrada Escritura, que él la apreciaba mucho. Y también con estas parábolas, creo que nos dice un mensaje importante del por qué elige el vino. La virtud, la alegría escatológica, la capacidad de renunciar, el que Él está con nosotros, pero también una de las características, me parece que más importantes del vino es la vejez, el añejamiento. De hecho, el Evangelio dice, quien ha probado el vino añejo y luego prueba uno nuevo, dice, el añejo es mejor y prefiere el añejo. El añejo siempre tiene mucho más sabor, mucho más cuerpo, es una experiencia muy diferente. Y por eso decimos, es mejor. Pero para ser añejo se necesita la perseverancia, el trabajo,
En la vida de alguien que acoge la fe del Señor, o incluso en la vida de un israelita, puede tener un inicio de entusiasmo, decir, este es el camino, esta es la salvación. Lo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Cuando empezamos con algún retiro o alguna cosa. Pero el entusiasmo inicial, que incluso puede suceder en el matrimonio, puede suceder en cualquier cosa de la vida, va desapareciendo. Y es donde empieza la perseverancia. Una perseverancia que debe sostenerse en los malos momentos de la vida, en los momentos donde no hay alegría, en los momentos donde hay dificultad, en los momentos donde hay enfermedad. No basta para seguir al Señor dejarse llevar por las alegrías simples de la vida, sino que uno tiene que tener esa capacidad de la perseverancia. Para que haya un buen fruto es, como decíamos en la Sagrada Escritura, es ser justo, ser virtuoso, pero necesita esa capacidad de la perseverancia. La llamada del Señor no es una llamada de hoy, es una llamada de toda la vida. Y creo que esa característica del vino también es muy importante. ¿Por qué eligió el vino el Señor Jesús? Creo que porque nos remite a toda esta simbología, nos remite a esta alegría, nos remite sobre todo a que nosotros debemos ser frutos buenos, que Él nos puede ayudar a ello y que necesitamos tomarnos de su mano. Una última nota que quisiera mencionar es que hablábamos de la gracia. El sacramento confiere la gracia. ¿Qué es la gracia? Es una especie de fuerza particular, es la promesa de que nunca te va a pasar nada. Pues la verdad es que no, hay gente muy sana, bueno, que conserva la gracia durante toda su vida y se enferma igual, le pasan las cosas malas también. La gracia es sobre todo la presencia de Dios en nuestras vidas, una presencia que nos dice, hay cosas que te pueden parecer imposibles, pero conmigo las lograrás. Jesús lo dice en el Evangelio, dice, para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible. Entonces el sacramento nos dice, efectivamente, tenemos que cargar con toda nuestra humanidad, tenemos que cargar con las dificultades y también con nuestros defectos. Y aunque parezca imposible lo que queremos alcanzar, Dios está conmigo y para Él no hay imposibles. Entonces, tarde o temprano lo lograré. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero con Dios, tarde o temprano lo lograré. Creo que esto es todo lo que puedo decir, pero yo espero que podamos llegar a ese sentir, a esa claridad, de que para entender lo que el Señor nos quiso decir hay que entrar en su mente, hay que entrar en su vida, hay que buscar y contemplar lo que Él hizo y aprender de ahí. Eso es todo. No, bueno, pues de verdad que muchísimas gracias a los dos, a nombre de FEF y especialmente a nombre del área de adultos de Familia Educadora en la Fe, muchísimas gracias. Estoy segura que esta hermosísima charla va a dar muchos frutos en el sentido de pues enamorarnos más de la Eucaristía, de la alegría de ser cristianos, de reconocer en este símbolo de la Eucaristía pues esa alegría que como cristianos debemos de transmitir a los demás y que esta alegría también se convierte en una comunión con Jesús, Eucaristía, y que a su vez pues nos lleve a darnos a los demás. En verdad, muchísimas gracias. Gracias también a Alfredo, que está detrás de cámaras, a Ana, que hizo toda esta estructura, y bueno, también agradecer a Viñedos Tierra de Alonso. Y bueno, Mariana, muchísimas gracias. Recuerden que Mariana tiene una escuela de historia buenísima que se llama Ágora. ¿Dónde te encontramos, Mariana? Bueno, pues miren, tengo cursos de historia todo el año. Los invito a que me sigan en mi página de Instagram, @agorahistoria, es un logotipo verde. Ahí doy algunos lives, diarios subo datos históricos y ahí subiría mis cursos que doy en línea por si están interesados. Y bueno, muchísimas gracias por la información. No, de verdad, gracias por esta charla tan rica, tan sabrosa.
Pues gracias también a todas los miembros del área y miembros de FEF que se conectaron, que están reunidos en comunidad o que están desde sus casas. Les invito ahora a conectarse por Zoom para tener una última reflexión con nuestras comunidades, y les recuerdo que va a haber una rifa. Entonces, bueno, pues nos vemos ahorita en el Zoom. Gracias.